vamos a tratar un tema muy importante y que vale la pena porque el mundo está viviendo unos tiempos de convulsión, pero también de cambios. Estamos de acuerdo con mucha gente que dicen que el mundo está cambiando y que el mundo a partir de ahora no será el mismo. Muchas cosas van a cambiar y todo no será igual. Estamos ante la apertura de una nueva sociedad, de un mundo nuevo, y hay mucha gente interesada en hablar de esto. Cobra importancia la palabra nuevo orden mundial, pues ha sido utilizada para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia caracterizado por cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. Y ha cobrado más relevancia en los últimos días cuando muchas personas importantes, líderes del mundo, están hablando de estas cosas. Parece que hay mucha gente y líderes muy prestantes, muy importantes de la tierra, se están preocupando por estas cosas. Amén. Y hablando del nuevo orden mundial. Vale la pena recordar una pregunta que una joven me hizo esta semana. Y vea usted que los jóvenes intervienen y a los jóvenes les preocupa su mundo y quieren saber qué está pasando hasta este momento y qué depara de aquí hacia el futuro, qué es lo que hay. Porque esa pregunta me la hizo una joven y me dice: quiero saber algo sobre el anticristo. El anticristo, ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cómo será eso? Me invadió con unas preguntas. Me tocó sentarme a responderle. Traté de hacer lo mejor que pude para responderle a esa joven. Y entonces le dije, respecto al anticristo, le dije, hay dos cosas. El anticristo es un espíritu, es un ángel caído, es un demonio. Él estuvo en el cielo mucho tiempo, así que conoce el cielo porque estuvo allá, vivió allá. Hasta que un día, en compañía de otros muchos ángeles, se rebelaron contra Dios. Y la Biblia nos dice que hubo una guerra en el cielo. Y finalmente los ángeles rebeldes fueron desplazados del cielo, expulsados del cielo. Y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Entonces, como tal, el anticristo es un espíritu. Es un demonio, es un ángel caído. Lo pueden llamar, o la escritura lo llama, serpiente antigua, diablo, Satanás y muchos otros títulos. Todos son feos, horribles. Todos son infernales y demoníacos. Entonces, eso va a pasar a una segunda etapa. La segunda etapa es que en algún momento ese espíritu tomará un nombre
un hombre de la tierra, un hombre humano, seguramente brotará de la Unión Europea, de las raíces de la antigua Roma, del antiguo Imperio Romano, y seguramente será de ascendencia judía o judío. Y bueno, hay otras características, no nos vamos a poner a enumerarlas todas, pero estoy diciendo lo que me parece más importante reseñar para esta ocasión. Entonces, a esa persona que será un líder, será ya una persona que tendrá funciones en el contexto de las naciones, sobre todo de la Unión Europea, será alguien con algún cargo de importancia. El espíritu de anticristo que ya está en el mundo lo tomará, lo poseerá, y en ese momento ese hombre será la encarnación del mismo anticristo, del mismo diablo. Será la encarnación o será la presentación humana de ese demonio que cumplirá los propósitos de Satanás, los propósitos del infierno. Y la Biblia dice que el dragón, o sea, el diablo, le dará a ese sujeto, a ese personaje, su poder, su autoridad y su trono. Desde ahí comenzará a hablar maravillas, desde ahí comenzará a hacer milagros, desde ahí comenzará a hechizar a las masas y arrastrar tras de sí a las multitudes, como ya lo veremos. Entonces, nadie puede decir en este momento, al señalar a una persona y decir el anticristo es este, o es aquel, o algún otro, ni pueden señalar a ningún personaje del mundo, porque nadie lo sabe en este momento. Como estoy diciendo, en este momento lo único que podemos decir es que el anticristo es un espíritu y que ya está en el mundo. En la segunda fase, cuando se posesione de la vida de una persona, de ese individuo, del hombre de pecado que la Biblia llama, o hijo de perdición, pues ese momento no ha llegado y solamente se conocerá cuando la iglesia, el Señor haya venido por su iglesia y la iglesia se haya venido de la tierra. Entonces se van a develar otros misterios. Pero yo sí quiero, al volver a la parte que nos ocupa, que es lo del nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir? Que ese nuevo orden mundial va a ser como el escenario, como la plataforma, como el punto de partida desde donde se desgranan y arrancan todos los acontecimientos para esa parte final de la historia humana. Quiero citar solamente dos personajes y los cito a ellos por la importancia que ellos representan en las decisiones a nivel mundo. Son dos personas supremamente importantes y solo quiero citarlos a ellos nada más como ejemplo. Hay una encíclica del Papa, eso fue por allá por el 2015. Bueno, ustedes pueden corroborarlo, en internet encuentran los videos de lo que yo voy a decir. Una encíclica, y en esa encíclica llamado
llamada Laudato Si. Una encíclica es una carta del Papa a los obispos y a la cristiandad del mundo. Así que desde ya cobra vital importancia. Y el Papa, en su mensaje al mundo, dice: invité a todos a colaborar para proteger nuestra casa común. Es una referencia que el Papa hacía del Evangelio según San Marcos, cuando Jesús calmó la tempestad. Dice que ordenó a los discípulos que subieran la barca y pasaran al otro lado. El Papa está citando esa escritura, que pasaran al otro lado, mientras él atendía otras cosas de la comunidad. Cuando ya estaban en alta mar, dice que se armó una terrible tempestad, y luego apareció Jesús en medio de la tempestad y de la mar enfurecida. Apareció Jesús andando sobre el mar. Los discípulos se asustaron y pensaron que era un fantasma. El Señor los consuela y les da seguridad diciendo: no temáis. Y calmó la tempestad y se hizo gran bonanza. Entonces, lo que el Papa decía es: la tempestad desenmascara nuestras debilidades y deja al descubierto nuestras pérdudas, seguridades con las que habíamos construido nuestros proyectos y haciendas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que los hombres han construido hasta este momento, y nos aferramos a las cosas de esta vida, en algún momento una tempestad o algo terrible lo puede llevar a las profundidades del océano, lo puede destruir, se puede acabar. Usted, amigo rico, que me está escuchando, que ha construido una riqueza y de una manera egoísta se aferra a esa riqueza. Amén, y dice: esto es mío y de nadie más. No se sienta tan tranquilo, porque no sabemos los infortunios de la vida, los cambios de la vida, y en cualquier momento un revés, una caída, un fracaso, una falta de cálculo, y todo se puede derrumbar. El Papa en esto tenía muchísima razón, pero sigue diciendo el Papa: queridos amigos, en la encíclica Laudato Si, invité a todos a colaborar para proteger nuestra casa común. Al hablar de la casa común se está refiriendo a la tierra, y la llama nuestra madre y hermana. Nuestra madre, hermana. Esa palabra madre, hermana, tiene alguna connotación con los países andinos de América, y nos llevaría a la Pachamama. Nos llevaría a la Pachamama, que era la diosa inca, la diosa totémica, que era una figura que para ellos, para los incas, para aquellas poblaciones precolombinas, la Pachamama significaba la tierra, el mundo, el universo, el tiempo, la época, porque era una diosa inca, una diosa que era venerada por aquellos antiguos pueblos precolombinos. Pero vea usted, ahora vuelve, al final de los tiempos, vuelve y aparece la Pachamama, y con más fuerza, y mire dónde aparece, por los labios del Papa, invitándonos a todos
o invitando a los líderes del mundo a colaborar para proteger nuestra casa común. Casa común, mundo, universo, tierra, tiempo, época, etc. Luego continúa diciendo que se eduque a la solidaridad universal. Ustedes están entendiendo, a un nuevo humanismo, no el que nos ha traído hasta aquí, hasta este momento de la historia, no, uno nuevo, completamente diferente. Y debemos, y escuche esto, y debemos limpiar el camino para la discriminación. Si el diablo está escuchando esta última parte, está contento diciendo amén, porque limpiar el camino significa que el nuevo orden mundial traerá seguramente una moneda, traerá una única religión, la de ese sistema, traerá una ideología, y quien se atraviese, quien se oponga, quien no esté de acuerdo, habrá que eliminarlo, habrá que quitarlo del camino. Por eso dice, y debemos limpiar el camino de la discriminación. Y cita un proverbio africano, creo que es como un poema, algo así. Y dice que para educar a un niño sirve un pueblo entero. ¿Qué quiere decir? Que hay que preparar a ese nuevo hombre, a esa nueva sociedad, para que todos se proyecten en la educación de los niños. ¿No observa usted que los niños hoy son extraños? Los niños de hoy son extraños, diferentes a lo que eran los niños de hace unas generaciones anteriores, nuestros padres o nuestros abuelos. Los niños, los gustos, las creencias, el carácter, la forma de ser de los niños y de los jóvenes de hoy en día, son unos jóvenes y unos niños muy extraños. Aman cosas muy peligrosas y tienen unos modelos de vida demasiado peligrosos. Entonces dice que debemos educar a ese pueblo, o sea, preparar a ese pueblo para educar a un niño. Vamos a poner un ejemplo de un niño de 10 años. Comenzamos a formarlo, a hacerle un trabajo en la mente, a que los profesores, los colegios, las universidades y los papás en la casa colaboren con eso. Se les da una ideología, unas cartillas, se les da un modelo para que lo aprendan y para que lo apliquen. Y comienzan a aplicar ese modelo, porque es un modelo de vida, que además está en las redes sociales, está en la música y en las modas, está en el cine, en la televisión. En fin, es un modelo bien programado, bien elaborado, para que funcione. Y si tomamos a ese niño como modelo de 10 años, quiere decir que en 10 años más tenemos un adulto, y ahora tenemos un adulto completamente diferente. El mundo, o sea, el adulto o la persona que el anticristo necesita para imprimirle su mensaje, para imprimirle su ideal, su propósito, y para llevar al mundo al abismo. Es la sociedad que va a ir al Armagedón. Es la sociedad que va a ir a una guerra termonuclear, que va a ir a un enfrentamiento mundial colosal de incalculables
de incalculables consideraciones, muy terrible. Y entonces estamos preparando a una sociedad para lo que en la Biblia llama como profecías del fin. Dice Jesucristo que eso será unos tiempos como nunca hubo, y que aquellos tiempos serán tan terribles donde los hombres desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Va a ser algo muy terrible, dijo el Señor Jesús, que nunca ha habido en la historia humana y que nunca volverá. Unos tiempos muy terribles. Luego termina diciendo, tenemos que hacer que en este pueblo nazca una convergencia global, eso es universal, para una alianza entre los habitantes de la tierra, y vuelve otra vez, y la casa común, la Pachamama, la casa común. Bien, dejemos ahí un poquito lo que tiene que ver con el Papa, y nos trasladamos en este momento, es muy corto lo que voy a decir, del secretario general de la ONU, el actual secretario general Antonio Guterres, creo que él es portugués, y sus palabras dice así: Antonio Guterres, nuestro plan global para la paz, la justicia y la prosperidad. ¿Al pueblo evangélico no le parecen familiares esas palabras? Justicia, paz, seguridad, ¿no le parecen muy familiares y muy conocidas por los pastores, por los predicadores y por la iglesia? Claro que sí, están en la Biblia, son unas profecías, pero véanlas aquí. Las dice alguien que no es evangélico, ni pastor, ni ministro. No sabemos si ha estudiado o no una Biblia. No sabemos si es ateo o creyente. No sabemos absolutamente nada de cuestiones religiosas respecto a él. Pero miren lo que dice. Nuestro plan global para la paz, la justicia y la prosperidad en un planeta sano. Es hora de aprovechar, escuche esto, nuestra última mejor oportunidad. ¿Quién lo dice? El secretario de la ONU, que está al frente de más de 180, no sé cuántos países. Dice que esta es nuestra última y mejor oportunidad, y que es hora de aprovechar. Quiere decir, no dejar ir este momento. Vamos a dejar estas cosas que son retórica y que usted los puede descubrir por ahí en internet, si de pronto se ocupa por eso, a estos dos personajes y las palabras a las cuales yo estoy haciendo referencia. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nos toca remitirnos al libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, y esto es muy largo, es un capítulo largo de 28 versículos. No me voy a poner a leer, pero simplemente voy a citar la parte del título, Visión de las cuatro bestias. Y dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice en el sueño que él veía en visiones de la noche que los cuatro vientos combatían en el gran mar. El gran mar es el mundo según la Biblia. Los cuatro vientos es toda la tierra.
o sea, la Pachamama toda la tierra, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El norte, el sur, el oriente, el occidente, combatían en el gran mar. Y dice que vio que salían del mar, vio cuatro grandes bestias. Dice que la primera era como un león. Seguramente Daniel inmediatamente entendió que el león era el imperio babilónico al cual él pertenecía en ese momento, porque era un esclavo allí o había sido llevado esclavo desde Jerusalén. Y además era el imperio predominante en ese momento, el imperio babilónico. Luego habló de otras bestias que estaban hacia el futuro. La siguiente era como un oso. La Biblia nos dice que ese segundo imperio era el imperio persa o medo-persa. Y luego vio otra bestia que era un leopardo. La Escritura nos dice que ese imperio era el imperio griego, o sea, macedonio, fundado por Filipo I y su hijo Alejandro el Grande. Un leopardo. Y luego una bestia diferente a todas. Ya él no encontró un animal o algo para decir, mire, tenía plumas o era de esta o de aquella manera. No, dice que espantosa y terrible. Y mire esto, tenía uñas de hierro, garras de hierro y dientes de hierro, colmillos de hierro. Y Daniel escuchó una voz que le dijo a esa bestia, levántate, mata, devora mucha carne. Y esa bestia tenía una singularidad muy especial. Dice que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y que de entre esos 10 cuernos surgía uno más pequeño, pero ese cuerno creció más que los demás, se hizo grande. Y tenía otra particularidad ese cuerno, que tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Pero mire, dice la Biblia que hablaba blasfemias contra Dios, insultaba a Dios, insultaba a los que moran en el cielo y hablaba toda clase de aberraciones contra Dios y contra los que moran en el cielo, o sea, contra el pueblo de Dios. Entonces, además, perseguía a los santos de Dios o al pueblo del Señor, los perseguía para destruirlos, para arrasarlos, para matarlos. Entonces, Daniel le pregunta al ángel con ánimo de saber, con inquietud de saber, de averiguar, porque a él parece que lo impactó eso de esa bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y uno que crecía más que los otros, que tenía ojos y boca, que hablaba blasfemias, insultaba a Dios y perseguía a los santos y los mataba, hacía guerra contra los santos y los vencía. Además dice la Biblia que el ángel le explicó a Daniel y le dijo, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Grave esto. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Nos detenemos un momento aquí. Y quiero decirle algo. Quiero decirle a ustedes algo. Yo, con curiosidad de saber el significado de esto, me fui al hebreo. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, generalmente en hebreo. Y me fui al hebreo para tratar de saber qué significa todo esto. Y encontré que esta palabra tiempo, viene de dos palabras. Una palabra hebrea, ed, que quiere decir avanzar. Y la palabra aidán, que quiere decir ponerse encima de un adorno. Es como cuando una dama, aparte de que ella es hermosa por naturaleza, ya es bella. Sin embargo, quiere ponerse un adorno encima, un collar o cualquier otro adorno para resaltar más su hermosura o su belleza o para llamar la atención. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Bueno, lo vamos a entender de la siguiente manera. En este momento el mundo está agobiado por una plaga. La llaman COVID-19. Esa pandemia tiene asustado, amedrentado al mundo y lo tiene escondido, en cuarentena. Muchos han muerto. Ha traído el acabose seguramente de empresas, cierre de negocios, pérdidas de plazas de empleo, un descalabro en las economías de los países del mundo, cantidad de muertos. Entonces los países han tenido que elaborar leyes, normas de excepción. Las constituciones del mundo, esta es la de mi país. Hay algunas normas de excepción, por ejemplo, el estado de conmoción, el estado de guerra. Cuando hay un peligro de que un país nos quiera invadir, entonces el gobierno dicta unos decretos. El gobierno lo puede hacer. Ahora, sin la vigilancia tan estricta del legislativo, el gobierno ahora con sus ministros lo puede hacer, el presidente con los ministros, una ley de excepción, en este caso conmoción o de guerra, y entonces puede reclutar soldados, aumentar el ejército, comprar armas, hacer una cantidad de cosas para tratar de conjurar esa guerra. Además, dice que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos mencionados, que perturben o amenacen perturbar en forma grave el inminente, inminente el orden económico, social, ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, y aquí viene con la firma de los ministros, declarar leyes o normas de excepción. Entonces el gobierno puede, los gobiernos nacional, local, pueden dictar normas donde se regula el transporte en las vías fluviales, marítimas, aéreas, donde se controla la movilidad de las personas, de carros. Y hasta le dicen a uno que se ponga tapaboca y que se esté guardado y que no salga a la calle, que no le dé la mano ni besos a nadie y cantidad de cosas que no son malas, son buenas,
porque tienen el propósito de proteger a la comunidad de la expansión indiscriminada de una pandemia. Pero es ahí donde se generan leyes de excepción, que en determinado momento pueden restringir derechos y libertades. Muchos derechos y libertades pueden ser suprimidos, que en tiempos normales sería imposible, porque hay derechos fundamentales que no se pueden atacar o afectar. Pero aquí, incluso hasta la expropiación, si fuera el caso, porque el bien general prima sobre el bien particular, así que, si es el caso, hasta la expropiación. Entonces, de ahí la palabra que poner un adorno encima, o sea, hacerle un agregado a la ley que ya existe, la Constitución, hacerle un agregado para tratar de frenar un estado de excepción, de guerra o de calamidad o de lo que sea. Los gobiernos lo tienen que hacer, lo deben hacer, deben ser dinámicos para hacer esas cosas. Amén. Pero entonces, ¿qué sucede con lo que venimos diciendo de esto? Que el anticristo usará una ley que seguramente de buena intención convocará el Papa a los líderes del mundo. ¿Sabe para cuándo? Para el 14 de mayo, el que viene, estamos a unos pocos días, para el 14 de mayo en Roma, para ese pacto global. Si las cosas son de esa manera, entonces quiere decir que el nuevo orden mundial empezaría ya el 14 de mayo, si las cosas son de esa manera. Entonces, de pronto ellos no lo estén haciendo de mala intención, seguramente que no, están pensando en lo mejor para el mundo, para la Pachamama que se dice ahí, están pensando en lo mejor. El señor Guterres, secretario general de la ONU, dice que está pensando que es hora de aprovechar nuestra última mejor oportunidad para un mundo mejor, para un mundo nuevo. Eso no es malo, eso está bien. Pero ¿quién sí está detrás de todo eso? ¿Quién tiene una mala intención? ¿Quién está diciendo desde la mitad del infierno, aplaudiendo y diciendo amén? Allá en la mitad del infierno están los demonios contentos, haciendo fiesta, porque están diciendo desde allá, se están codeando uno con otro y diciendo, nos están armando el escenario, nos están preparando el terreno, la plataforma desde donde nosotros vamos a hacer el festín de los últimos tiempos. Ellos están aplaudiendo, diciendo amén, allá en el infierno, los demonios, porque ellos saben el valor de esas palabras, y esas palabras usadas por una mente diabólica, por un líder diabólico y oportunista, va a usar eso para sus propósitos macabros y perversos. La Sagrada Escritura nos dice, o el apóstol San Pablo nos dice, que la venida del Señor será un evento que aparecerá a cualquier momento de estos. No sabemos en qué momento. Nos dice al pueblo cristiano que debemos estar preparados, que debemos estar en alerta permanente, porque no sabemos si a la primera vigilia, o a la segunda, o a la tercera, o a la medianoche, o en qué momento el Señor vendrá. Pero Él dijo
que volvería a la tierra. Amén. Entonces, el apóstol San Pablo nos habla de la venida del Señor. Y al hablar de la venida del Señor, dice así: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que va a haber una primera resurrección. Y la Biblia dice que serán bienaventurados los que tienen parte en esa primera resurrección. Muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se irá de este mundo. La iglesia desaparecerá de este mundo. Luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero además, la Sagrada Escritura dice que en el mundo se estarán hablando de dos cositas: paz y seguridad, lo que decíamos acá de los personajes citados, para la paz y la seguridad en un mundo sano. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Además, el apóstol San Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como ustedes observan aquí, ese inicuo o cuerno pequeño que creció y que tenía ojos y boca, es el anticristo según Daniel en la profecía que ya mencionamos. Y el apóstol San Pablo dice aquí que es el anticristo. Dice que será un inicuo. Y dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. O sea, el Espíritu Santo que está en la iglesia, luego la iglesia es levantada y en ese momento le queda el camino abierto. En ese momento aparecerá el anticristo. Ya el anticristo persona, o sea, encarnado, humana, esa persona, ese individuo, que en este momento ahora ya será un líder mundial con demasiado poder y prestigio, con una capacidad extraordinaria de ser obedecido, de ser oído, creído, acatado, seguido por las masas. La Biblia dice que los moradores de la tierra lo van a recibir, van a creer en él, lo van a adorar, van a caer de rodillas ante él, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo aquí, ahora, es que solo se necesita una ley. Y voy a poner dos ejemplos bíblicos. Uno es Daniel en Babilonia. Se dice que Daniel tenía unos amigos a su alrededor
Daniel era un funcionario en Babilonia, pero dice que él era superior, él era jefe de todos ellos, pero todos le tenían envidia. Envidia porque no podían ser como él. Era sabio, era prudente, era un hombre puro, era un hombre íntegro, y por eso lo odiaban, porque en este mundo aman a los perversos, aman a los malos, a los bandidos, aman a los malhechores, aman a todas aquellas personas de malos procederes y aborrecen al justo, al bueno, al hombre íntegro, al hombre sano, igual que allá. Entonces, lo acusaron y le pidieron al rey que hiciera una ley, un decreto, para que en el lapso de 30 días nadie pidiera a ningún dios o señor o hiciera peticiones, sino solo al rey. Y al rey le pareció muy bueno, porque eso realzaba su ego, su personalidad, su ego. Le pareció muy bueno, firmó el decreto, y entonces se fueron a vigilar a Daniel y lo encontraron orando a su Dios, haciendo el culto familiar, adorando a su Dios en la casa. Y pues no le podían tomar una foto, pero con 2 testigos bastaban. Fueron y lo acusaron ante el rey. Y aunque el rey quiso salvar a su amigo, Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque se le puso un adorno a la ley. Un adorno que al rey le pareció magnífica. Lo mismo sucedió con los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Lo mismo sucedió con ellos. Igualmente, una ley donde se ordenaba en esa ley adorar una gran estatua de 60 codos, imagen de oro de 60 codos. Y se ordenaba que naciones, pueblos, lenguas, líderes, cualquiera que fuera su nivel, su poder, al oír una orquesta sonar, todo el mundo se postrara sobre sus rostros y adorara. Los 3 jóvenes no lo hicieron, y por esa razón fueron echados a un horno que había sido calentado 7 veces, porque se le hizo un adorno, un agregado a la ley. Entonces, ¿qué se necesita en este mundo? Hay un legado de leyes, ya hay jueces, ya hay tribunales, ya tenemos el Tribunal de la Haya, el Tribunal de la Corte Penal Internacional, la Corte de Roma, ya los tribunales están, los sistemas, los magistrados, los jueces, la elaboración de leyes, todo el andamiaje legal ya existe. Es hacerle algún agregado en el momento oportuno, y entonces ha llegado la gran persecución, ha llegado el momento final, ha llegado el fin. Comenzaron a sonar las trompetas, a abrirse los sellos, y comenzarán las plagas. Comenzará también la última semana de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Amén. Queridos hermanos, ojalá esta reflexión sirva para tantos hermanos que se fueron de la iglesia y que están apartados hoy en día porque les parece muy bonito el mundo o muy agradable. Otros que están indecisos, confiados, tranquilos, porque creen que todavía hay demasiado tiempo,
o porque se cree joven, que tiene salud, o que tiene algún bienestar o porvenir, no esté tan tranquilo, no esté tan confiado. Porque así como en los días de Noé llegó el diluvio sobre aquella gente y se los llevó a todos, porque estaban tan confiados, o como en los días de Sodoma y de Gomorra, esa mañana cayó fuego del cielo y todos perecieron, así va a ser ahora. Amén. Y nadie podrá escapar. ¿Escuchó? Nadie escapará, porque la Escritura lo que dice es que será como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, y no escaparán. Usted, amigo incrédulo, o indeciso, o frío o apático, lo estamos invitando para que tome en serio estas cuestiones evangélicas. Es verdad, y no estamos hablando sandeces, estamos hablando apoyados en los acontecimientos del momento actual y en profecías que están en la Biblia y que son verdad y que se cumplen, porque el que dijo, el Señor de la Biblia dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y una cosita más: si no tiene una iglesia, no tiene a dónde ir, lo invitamos a que en esta misma página, desde donde nos encontramos, ahí está nuestra dirección, nuestro correo electrónico, a donde nos puede llamar y ubicar, y puede ir corriendo a arreglar sus problemas con Dios y los problemas que tienen que ver con su salvación eterna, arreglarlos ya, antes que sea demasiado tarde. Y a los hermanos, los estamos invitando a una reflexión sincera, real y profunda, a una consagración, a una intimidad con Dios. Los estamos invitando a que tomen la vida con más seriedad y responsabilidad, y que su vida cristiana y su relación con Dios sea la norma de vida, sea el derrotero, sea el principio y el final de sus sueños y de sus esperanzas. Tome esa ruta, tome ese camino. Por eso San Pablo dijo que él se olvidaba de todo para ir en pos del Señor Jesús, porque él lo tenía como meta. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y a usted lo estoy invitando para que comience ya una vida de consagración sin más dilación, porque el tiempo se está acabando. Dios los bendiga. Nos miraremos dentro de 8 días confiando en el Señor. Dios lo bendiga. La paz del Señor lo acompañe siempre a usted y a su familia, y que el Espíritu Santo lo ilumine para tomar la decisión correcta. Amén. La mejor decisión. Vamos a orar para dejar todo esto en las manos del Señor, y esta palabra el Señor la llevará a los corazones necesitados, a las almas sedientas, a las vidas que en este momento agonizan por el pecado y que están en peligro de la condenación eterna. Oramos. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Yo te bendigo, Señor. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Usted, amigo que me escucha, cierre sus ojos y dígale: Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de todo corazón, te entrego mi vida, lávame con tu sangre. Hazme tu hijo en este momento. Quiero formar parte de tu pueblo y de tu congregación. Y a las personas indecisos, apartados, alejados de la iglesia, que se han ido,
los invito a que se arrepienta, que se reconcilie Por favor, Señor Maestro. y no permita Dios que usted vaya a sufrir la desventura de perderse eternamente habiendo tenido en la mano la oportunidad para ser salvo.